Continuamos en Torremolinos en abierto y lo vamos a hacer como cada martes recibiendo a nuestra sexy psicoanalista de cabecera, Laura López. Laura, buenas tardes, bienvenida. Hola Roc, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues mira, yo en el vivero viendo flores siempre me encuentro genial, no sé si te pasa a ti también. Bueno, también, claro, hay que estar observando también la realidad, ¿no? Y también estos estímulos que nos traen las flores, la alegría y sobre todo la gente, ¿no? Que hay una gente muy agradable aquí y vosotros. También tengo que dar gracias al equipo de Torremolinos Televisión que siempre me acogéis tan bien y que sois tan cercanos y tan agradables. Pero solo acogemos bien a quien se lo merece, Laura, así que bueno, pero tú sabes, una mujer afortunada. Bueno, pero tú sabes, Ros, que las relaciones hay que trabajarlas, sí, entonces por supuesto. es importante. No, hombre, somos muy majos, tratamos bien a la gente, sí. Pero hay gente que tratamos más especial, como es el caso de Laura, que lleva ya 10, 11, 12 años aproximadamente unos poquitos de años aquí. acudiendo al programa puntualmente cada semana, salvo excepciones pues de que tenga algún juicio, alguna cosa o alguna presentación en Madrid, por ejemplo, que por cierto, la última vez que estuve contigo, porque la semana pasada sabes que estuve malita y te tuvo que entrevistar mi compañero Augusto, creo que tenías un viaje a Madrid, ¿no? Sí, hicimos la presentación de los últimos libros que hemos publicado recientemente. Bueno, mi último libro de poesía, que ahora estoy pendiente de publicar otro, así que ya mismo también os traeré el nuevo, que la Escuela Grupo Cero nos indican que es necesario escribir, ¿no? Porque la escritura es la base material del pensamiento. Y presentamos La esclavitud del amor o la instantaneidad revolucionaria del sexo, que fue el último libro de psicoanálisis. También soy un grupo y bueno, mi compañera Clemón Lunis presentó también historias a primera vista y yo pues La luna en paracaídas, que fue mi último poemario de mi libro de poesía. Qué bien, y por cierto, de esos títulos que son tan relacionados con San Valentín, que es la semana que viene y que pueden adquirir ya aquí en el vivero cualquier detallito para su pareja, o no hace falta que sea su pareja, a lo mejor para su madre o para su hijo, yo qué sé, para alguien a quien quieran mucho, pues le pueden regalar plantas vivas, que además van a ser un recuerdo para siempre mientras le mantengas y le des amor, que es lo que hay que hacer en las parejas. De ese tema precisamente hablaremos la semana que viene, Laura. Sí. Y venía al hilo de tus libros. No sé si la semana que viene vas a hacer alguna pincelada de tus libros, porque sé que también tienes otra presentación. Sí, bueno, hago una charla la semana que viene en ámbito cultural del Corte Inglés, donde vamos a hablar de las obsesiones, de por qué se producen, qué significan, también relacionadas un poco con el amor, que también lo podemos enlazar la semana que viene. Pero claro, es interesante lo que me estás preguntando porque lo vamos a enlazar al tema de hoy, ¿no? Claro que sí, porque ¿quién no ha querido controlar a su pareja? Supongo que el 99,9% de la población, ¿no, Laura? Porque vamos a hablar del control. Y controlar nuestra vida, ¿no? Porque al fin y al cabo también lo que estamos hablando hoy, a veces uno se sale de la escena, vemos que a veces hay esa intolerancia a la incertidumbre, el querer controlar todos los aspectos de nuestra vida también, de no dejar nada al azar para que vaya que me pase no sé qué, ¿no? Eso también hay ciertos grados de control que ahí podemos señalar cierta alarma en que a lo mejor somos una persona con una estructura un poquito más, digamos, más llevada a impedirnos también dejarnos llevar, vivir, ¿no? Porque la vida al fin y al cabo es incertidumbre y a veces un excesivo control de lo que vamos a hablar, de pensar, anticiparnos tanto en las cosas, al final nos saca de la escena y nos hace también estar muy frustrados, porque claro, la vida nunca va a ser como la pensamos. Y claro, ese hecho de que uno al vivir las cosas no coincidan con lo que pensaba, hay gente que le produce mucha frustración y un malestar intenso. Porque es esa incapacidad de poder dejarse llevar por las situaciones, de que algo sea imprevisto y se te descuadre de lo que tú tenías pensado. Pero claro, eso es la vida. Y vemos que muchas veces hay muchos problemas por esa dificultad de dejarse de llevar, de sorprenderse, ¿no? A veces hay tanto miedo a lo que podemos llegar a sentir que no somos capaces de escuchar, de ver nada, de dejarnos llevar, ¿no? Y te decía antes, te llamaba la atención acerca de cómo se inventó el bolígrafo, ¿no? Porque me parece muy interesante de cómo uno, la posición que tenemos en el mundo, en los estímulos que recibimos, en lo que nos dicen los demás, ¿no? Y que a veces vemos que uno se puede llegar a secuestrar en la fantasía y no tener en cuenta nuestra realidad, no tomar esos elementos de las personas, ¿no? Y estar cada uno en su mundo, ¿no? Y hay muchas situaciones de la vida cotidiana que se desaprovechan, que no las tomamos en cuenta para ayudarnos a vivir. Por ejemplo, en ese ejemplo que te decía del bolígrafo, la persona que inventó el bolígrafo, me llamó mucho la atención esa situación, fue cuando vio una pelota rodando en un charco y vio cómo dejaba un rastro cuando salía de ese charco, ¿no? Y ahí pues pudo tomar esa idea
para utilizarlo como el instrumento del bolígrafo, ¿no? Que tiene como una bolita y también se desliza ahí la tinta, ¿no? Entonces, es para que veamos en qué realidad estamos cada uno, ¿no? Si realmente aprovechamos nuestra vida, si nos dejamos llevar, si tomamos cosas que nos pasan en nuestra realidad, porque a veces que los errores son necesarios, ¿no? A veces nos caemos para volvernos a levantar. Si no, imagínate si nos tuviéramos que arrepentir cada vez que nos pasa algo, de que, por ejemplo, vamos andando y no hemos caído, pues fue necesario para que ahora nos pase lo que nos pasa, ¿no? Y hay personas que viven machacadas constantemente, ¿no? Con esa autoexigencia y ese arrepentirse constantemente de las cosas que han pasado. Entonces, ahí es cuando vemos que hay una excesiva necesidad de control, ¿no? En uno mismo. Y luego también está el apartado de con los demás. Claro, porque has dicho una excesiva necesidad de control, porque el control en su medida justa, supongo que como todo, es bueno. Ajá, si tú tienes tu día organizado o tu semana organizada y controlas lo que compras para tener llena tu nevera, para también administrarte mucho mejor y tener las comidas organizadas, eso es otro tipo de control, claro, ¿no? Hay que diferenciar grados, ¿no? Porque a ello le diría discernimiento, porque es necesario planificar un poco tu vida, ¿no? Porque claro, o sea, esto sería más organización que control, ¿no? Claro, porque hay que planificar, si uno tiene que planificar más o menos, ¿no? Lo que uno va a hacer los siguientes pasos de tu vida, si no un descontrol, ¿no? También hay que tener cierto límite. Uno tiene que planificar las cosas que va a hacer mañana y también eso te va a sujetar al futuro. Pero claro, ya de eso allá el excesivo grado de control, donde no te puede dejar pasar ni una, donde cualquier cosa que se salga de tu esquema ya ahí te produce un inconveniente, te pones mal por esa situación, tenemos que tener en cuenta el principio de realidad. La realidad también nos va a marcar que nos tenemos que transformar con la realidad también muchas veces, que hay cosas que uno no puede controlar, que es imposible controlarlas, ¿no? Y a veces eso excesivo control nos habla de que hay una parte de nosotros que no queremos que salga a la luz. Eso te iba a decir, porque, que qué problemas hay detrás del control, porque yo, por ejemplo, tengo amigas que me dicen, tengo un problema con el control y yo sé que viene que viene de mi madre, que es igual. Bueno, ahí hemos topado con una clave importante, por ejemplo, ¿no? una de las cosas, ¿no? Que puede ser este excesivo control. ¿Qué clave es esa? Claro, lo que has hablado de la madre es interesante, porque claro, la primera relación de sometimiento, entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es con la madre. Es decir, uno nace que necesitamos de los otros, ¿no? Necesitamos de esa función madre para alimentarnos, para vivir. Entonces, sí que es cierto que en las relaciones muchas veces ese afán de control es un poco, está relacionado con ese sometimiento, con esa primera relación más infantil, ¿no? Con esa situación en la que uno dependía totalmente del otro para alimentarse, para subsistir, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Entonces, claro, un excesivo control también habla de una dificultad de permitir que uno pueda ser otro diferente de sí mismo y que también que esa persona le pueda sorprender, que sea distinta, que vayáis creciendo, vayáis desarrollando otras formas de pensar que a lo mejor os ayuden a vivir mejor. Es como querer controlar al otro, quiere decir querer someterlo a mis ideas, que no se escape nada, ese miedo al abandono o el miedo a que dé otros pasos y yo no vaya a la par, ¿no? Entonces ahí está esa situación de ese amor infantil, ese miedo al rechazo, ese miedo también a uno cambiar, a sorprenderse, porque al fin y al cabo también tenemos que tener en cuenta que cuando más disfrutamos es cuando nos pasan cosas que no estaban planificadas, todos lo sabemos, ¿no? Ese día que no tenías planificado, de repente te ha venido algo y tú dices, uff, que no estabas ni arreglada, pero sales de fiesta hasta el amanecer. Sí, claro, te lees algo que te ha descuadrado completamente. Ahí es donde también el ser humano puede avanzar, donde también nos llenamos más de ese gozo en la persona, ¿no? Y claro, muchas veces ese afán de controlar es estar en ese lugar infantil todavía en el que queremos tenerlo todo muy bien atado, porque hay cosas de nosotros que también se nos pueden despertar y no queremos. Porque también tenemos que tener en cuenta que en todos nosotros hay una parte desconocida que a veces queremos controlar y que en situaciones determinadas, a todos nos ha pasado también, que se han despertado en nosotros reacciones que hemos dicho, ¿cómo me ha podido pasar esto? O cómo he podido reaccionar de esa manera, ¿no? Entonces, a veces ese afán de control es para no despertar esa parte de nosotros que cada vez se va rechazando más y cada vez van creciendo más ramificaciones y cada vez
también puede llegar a perjudicarnos más, ¿no? En ese sentido, porque hay cosas de nosotros que no podemos controlar, mejor psicoanalizarlas, ¿no? Porque está ese yo infantil, ¿no?, que sale ahí. Claro, una parte infantil que cada día Ajá. vamos viendo más en la gente que nos rodea. ¿Por qué está Sí. saliendo ahora o por qué aflora en la gente adulta ese punto infantil? Claro, es que eso es muy interesante porque, claro, en el desarrollo de todas las personas pasamos de ser personas muy egocéntricas, ¿no? El niño es muy egocéntrico, ¿no? Todo se lo da, ¿no? Pasamos luego a ese amor familiar y luego el siguiente paso es en el mundo, las relaciones con los compañeros, con los amores, con los amigos, ¿no? Y claro, eso requiere renunciar a una parte de nuestro egoísmo, de esas tendencias de la hostilidad, de los celos, de la envidia, ¿no? Todo eso está en nosotros. Y en nuestros pequeños actos de la vida cotidiana lo mostramos, nuestra verdad siempre se ve. Entonces, como que siempre hay una lucha constante en nosotros mismos por renunciar a esas tendencias egoístas, que hay personas que renuncian más y otras menos, ¿no? Lo ideal, podríamos decirlo, sería, claro, poder convivir con los demás, poder renunciar a ser el centro del ombligo del mundo y poder permitir que haya otras personas compartir cosas, cuando pasa algo poder sustituirnos, ¿no? Es decir, que hacernos humanos es todo un trabajo y a veces la enfermedad tiene que ver con la dificultad de ponernos en esa posición en el mundo, de renunciar a tendencias nuestras bueno, que hablan de nuestro egoísmo, de nuestra envidia, de nuestro celo, de nuestra dificultad para convivir, para aceptar que el otro es diferente. Entonces todo eso se va a poner en juego en las relaciones con los demás. Y claro, sí que es cierto que vemos que hay muchos problemas con esas situaciones, vemos en el ámbito laboral, también en el ámbito con las relaciones amorosas, con la familia, ¿no? Donde aprender a hacernos civilizados es un trabajazo, ¿eh? Pero hay que darle un toque de atención a esas personas, Laura. Bueno, yo diría que sí, ¿no? ¿Pero cómo? Bueno, indicar, cada persona se va a construir el modo de decirlo, ¿no? También es cierto que en las relaciones más cercanas o cuando uno tiene una relación con la otra persona Es más fácil decírselo, es más ¿no? fácil decirlo, ¿no? Porque claro, si no, uno no puede ir, hay veces que hay que señalarlo, Sí, ¿no? miscuyéndote la personalidad del resto del mundo, ¿no? Que no está muy cercano a pero ti. claro, no es personalidad. Yo, por ejemplo, a veces doy una tarjeta, ¿no? Le digo, usted lo necesita. Porque claro, muchas O sea, veces que ves empieces a cosas... repartirnos tarjetas que vayamos dando, ¿no, Laura? Claro, porque a veces tú dices, es que esa persona necesita ayuda, porque uno no se da cuenta de lo que padece, uno no se da cuenta que a veces es muy egoísta, que a veces hay situaciones, mira, el otro día me pasó una cosa que veía a un conductor que estaba alteradísimo, iba pasando por una calle y cada persona que se cruzaba le iba gritando. Entonces, claro, muchas veces quitarnos de ser ese centro del mundo, creer que nos lo dice a nosotros y dar cuenta que esa agresividad que tenía puesta no es hacia el peatón o hacia la persona que se le había adelantado un poco. Hay una agresividad que desplazaba en un montón de escenarios. Entonces ayudarle, mire, usted necesita hablar de eso que le pasa, que lo está salpicando por todas partes, ¿no? Lo está desplazando en todos los sitios y se te ve, esa verdad se te ve, ¿no? Entonces es ayudarle también a dar ese paso a que hay cosas que no puede hablar, no puede expresar, y las expresa en todos los lugares, y ahí se muestra su egoísmo, su hostilidad, ¿no? Entonces es ayudarle a decirle, mire, usted necesita ayuda, ¿no? Que en un momento determinado todos necesitamos ayuda. Claro que sí, pues si necesitan esa ayuda, si se dan cuenta o si alguien les ha dejado ver que necesitan ayuda, se pueden poner en contacto con Laura. ¿Cómo, Laura? Recuérdaselo a nuestros espectadores, Bueno, porque pues, la salud mental es muy importante. Sí, y señalar eso, que salud mental no solamente tener síntomas de enfermedades nerviosas, ¿no? Sino que también es nuestra relación con los demás. Que a Y veces, sobre todo para que no nos salpique a los que nos pensamos que estamos bien. claro, a veces echamos balones fuera, pero también tenemos que revisarnos nosotros. Y la transformación empieza en uno, ¿no? Y ahí vamos dando también ejemplos, ¿no? Porque también eso es importante. Bueno, se pueden poner en contacto conmigo llamando al 610 86 53 55, bueno, visitando mi página web, que es www.lauralopegarcia.com. Pues Laura, la semana que viene nos vemos con el amor y esperamos que si ustedes piensan o creen que tienen algún problema, se pongan en contacto con Laura, con cualquier tipo de profesional de la salud mental, y si ustedes creen que quien les rodea necesita ayuda, pues háganselo saber, por favor. Hasta el martes, Laura. Muy bien, hasta el martes. Chao.